Charlando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Semá Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Shalom, estimados, bienvenidos a un nuevo programa de Charlando con el Rabino. Si recordamos, en el episodio pasado estuvimos tratando el tema de la dieta ordenada por el Eterno. Vimos que es un tema muy importante, pero también es muy controversial, ¿vale? Pero vimos también, el Rabino nos explicó con la Torá en mano, ¿vale? Todo el malentendido que hay en este punto. Hoy vamos a continuar con el siguiente tema, que es también muy tergiversado, y es muy importante que todos aprendamos sobre lo que manda el Eterno en el tema de las fiestas y el Shabbat. Buenas, Rabino, Shalom, ¿cómo está? Pues nada, Rabino, demos comienzo entonces a este tema también súper interesante. ¿Qué nos tiene el Rabino para enseñar en el día de hoy? Shalom, shalom. Pues sí, nos quedamos en el segundo punto, que era sobre las fiestas y el Shabbat. Se argumenta que guardar las fiestas y el Shabbat es la manifestación de esa aberración llamada judaizar. Yo me pregunto, ¿dónde se recoge la obligatoriedad de guardar el Shabbat? ¿Y quién lo mandó? ¿En el Talmud? ¿Es una doctrina farisea? Lo cierto es que está recogido en Éxodo 20, en los llamados 10 mandamientos. En el mismo sitio donde se prohíben las imágenes, donde se obliga a honrar a los padres, se obliga a guardar el Shabbat. Si preguntásemos a un cristiano ¿qué hay de malo en guardar el Shabbat?, ¿qué nos respondería? Pues es sencillo, no tiene ni idea. Y no tiene ni idea porque tampoco le han enseñado el propósito del Shabbat. El Shabbat perpetúa nuestra afirmación de que el Eterno creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. ¿No están de acuerdo acaso con ello? ¿El cristianismo no cree que el Eterno creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó? Esos mismos pastores dicen, guardar el Shabbat es judaizante. Eso es de los judíos. Entonces, si el Shabbat es judaizante, ¿qué es guardar el domingo? Porque el domingo es el día del culto al sol. Es el culto a Mitra. Si el Shabbat es judaizante, ¿el domingo qué es? ¿Paganizante? No. Es que Jesús resucitó en domingo, argumentan. Ok, de acuerdo. ¿Y dónde está escrito el mandato de celebrar el domingo? En ningún sitio. En cambio, el Shabbat no es una tradición, es un mandato del Eterno, de obligado cumplimiento. No es el Shabbat la única festividad que hace referencia al Eterno. Pesaj nos habla de la liberación de Egipto. ¿Por qué es pecado celebrarla? Aún más, Pesaj fue la cena que Yeshua celebró con sus discípulos, la llamada Santa Cena. Si Yeshua y sus discípulos la celebraron, ¿por qué los cristianos no, si dicen que son sus seguidores? Hay un axioma muy importante, yo lo enseño mucho. Haciendo lo mismo y practicando lo mismo que Yeshua hizo, jamás pecaremos. También nos encontramos a los discípulos yendo al templo, celebrando la fiesta de Bikurín, llamada por los cristianos Pentecostés, que solo significa 50. Vemos a Saulo de Tarso argumentando que le es necesario estar en las fiestas que vienen en Jerusalén, y por supuesto les vemos en la sinagoga, porque no existían las iglesias. Es muy interesante cómo se recoge en el libro de Hechos la asistencia a la sinagoga en Shabbat, en el capítulo 13, verso 14, en el 42, en el 44, en el capítulo 15, verso 21, en el capítulo 16, verso 13, en el capítulo 17, verso 2,
y en el 18, verso 4. Pensar que existía un lugar físico llamado iglesia es un anacronismo típico de personas indoctas. ¿Qué hay de malo en celebrar Sukkot o Yom Kippur? Porque es malo obedecer al Eterno, y es bueno celebrar en cambio el día de Lutero, la Navidad o el día del Pastor. ¿Acaso no parece que la obsesión es suplantar la palabra del Eterno por doctrinas humanas, coincidiendo sospechosamente con las denuncias de Saulo de Tarso? Afirman que son el pueblo del Eterno, pero sus hechos demuestran lo contrario. Son solamente lo que la historia muestra claramente, una escisión de la Iglesia Católica del siglo XVI, pero que mantienen de forma dogmática muchas de las doctrinas que perpetuaron durante más de 13 siglos. Voy a dar un dato que posiblemente todos los evangélicos desconozcan. Hubo un sínodo en la Odisea, en los años 363 y 364 de la era actual. En este sínodo la Iglesia Católica hizo un énfasis denodado en fortalecer la práctica de celebrar el domingo, algo que ya se estableció en el Concilio de Elvira alrededor del año 300. En este sínodo, en el de la Odisea, se instruyó a los cristianos a evitar prácticas judías, a que trabajasen en sábado y que, si fuese posible, descansasen el día del sol, el domingo. Este es el origen de la lucha constante contra el Sabbat. El origen es el sínodo de la Odisea del año 364. Son protestantes, pero siguen las doctrinas de Roma. Y es terrible, terrible. Creo recordar que el siguiente punto es la vestimenta. ¿Puede hablarnos un poco de ello? Sí, claro. Se argumenta sobre la kipá, sobre el talit, sobre el uso de sofarot, las mesuzot en las puertas, la forma de orar, moviéndonos, las vestimentas, sombreros, y el cambio incluso de los nombres propios, adoptando otros de origen hebreo. Ciertamente casi todo lo que he referido es de origen medieval o de la tradición rabínica, siendo parte de la cultura del judaísmo rabínico. Es una cultura que algunos han adoptado, después de descubrir que muchas de las cosas que les han enseñado en el contexto cristiano son de origen pagano. Se han ido de un extremo al otro. ¿Como el qué, rabino? Es sencillo. Hace un momento hablábamos de la cena de Pesaj. Si todos sabemos que lo que celebró Yeshua o Jesús fue la cena de Pesaj, solo basta con leer los textos, ¿cómo es que se celebra en la inmensa mayoría de las iglesias el domingo por la mañana? Yo afirmo que deberían llamarlo el Santo Desayuno. Cuando descubren, por tanto, este tipo de incoherencias, las personas coherentes buscan otra fuente de información. Y al no haber sido instruidos en la coherencia y en el análisis objetivo, pues se van de un extremo al otro. Pero aún y así, ¿por qué es incorrecto orar moviéndonos? ¿Acaso no se saltan en las iglesias evangélicas? ¿O mueven los brazos en los cultos? Sobre las ropas de color oscuro ciertamente son tradiciones humanas. ¿No lo son las ropas de los anglicanos o de los reformados? Recordemos que el origen es el catolicismo y aún se nota. ¿No utilizan los cristianos la cruz? ¿No transforman vino en sangre o pan en carne? ¿Que utilizan sofarot? Es cierto. ¿Dónde están en la Biblia las guitarras eléctricas, las baterías o los teclados? Es muy fácil criticar, lo difícil es ser coherente. Sobre el cambio de nombres, es curioso que no se den cuenta que Adonai le cambió el nombre a Abraham y a Sarai. También a Jacob, que Mosés se lo cambió a Josué,
que Jesús a varios discípulos. Entonces, ¿cuál es el problema? Conozco a muchas personas que les pusieron sus padres David, Miriam, Israel, Joseph, Abraham, Juan. Si tus padres te lo ponen, está bien, pero si decides cambiártelo tú, ¿está mal? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿En qué carta del Nuevo Testamento lo pone? En ocasiones creo que el problema es la judeofobia. Muy bien, Rabino, continuemos. El cuarto punto es sobre quién es Israel. Sí, así es. Hace 33 años le pregunté a un pastor evangélico de Madrid que si él creía que Dios había desechado a Israel. Su respuesta fue categórica. Por supuesto, me dijo. A lo que le respondí con otra pregunta. ¿Y lo que está recogido en Romanos 11:1? Y entonces su respuesta fue aún más inquietante. Me dijo que eso es lo que se creía en ese momento, pero que ahora el Espíritu Santo les había dado una más completa revelación. Es lo que se conoce como el concepto hegeliano de la revelación. Cuando no me interesa algo de lo que está escrito en la Biblia, pues es sencillo, lo cambio bajo esta excusa teológica de que Dios me ha hablado o Dios me ha revelado. Dos cosas significan esto: que en verdad no creen todo lo que dice la Biblia y que pueden cambiar de doctrina cuantas veces les dé la gana. Y todo esto basado en algo indemostrable. Y no solo indemostrable, sino imposible. ¿Por qué afirmo esto? Bueno, si estudiasen la Torá, más concretamente el libro de Éxodo, descubrirían algo que les desconcertaría. El texto está en el capítulo 19:5 al 8, pero también en Deuteronomio 7 del 6 al 12. Y dice el texto así: Porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Dios. Adonai tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Adonai tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bien, la clave de este texto es que Adonai juró. Si llegásemos a creer que el Eterno quebranta sus juramentos, no podremos tener seguridad de nada, ni siquiera de la salvación, pues podría cambiar de opinión sobre nosotros. Eso es lo que hace que, aunque Israel siga mandamientos de hombres, el Talmud, Adonai no nos ha desechado. Espera pacientemente el arrepentimiento de su pueblo. Si no han entendido esto, ¿cómo pueden decir que le conocen y tienen una relación con él? Es absurdo. Hay más textos. El que quiera indagar puede hacerlo fácilmente. No hay dos Israel. No ha cambiado de pueblo. Eso es una blasfemia, pues convierte al Eterno en mentiroso. Somos muy conscientes de esto mismo. Lo vemos en los políticos actuales, que nos dicen que no mienten, sino que cambian de opinión. No seamos necios. El Eterno no es como esos falsos embaucadores. Hay una cita de Mateo que se utiliza para argumentar el rechazo del Eterno al pueblo de Israel. Está en el capítulo 21, 42, 43 de Mateo. Como he dicho. Dice así el texto. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos? ¿Perdona, a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, una vez más vemos la forma tan deficiente de interpretación. Con esta cita recortada de esta forma,
Pareciera que ciertamente Adonai ha desechado a Israel, pero si seguimos leyendo, la doctrina no se mantiene. Dice el verso 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El texto enseña claramente que era una parábola, pero la importancia es el verso 45, el importante es el verso 45. No está hablando Yeshua de Israel, que Adonai haya desechado a Israel, sino de los saduceos y los fariseos. Es indignante la forma tan frívola de torcer los textos. La teología protestante desecha el Tanaj, lo que ellos denominan Antiguo Testamento, y todo lo judío. Tienen el rechazo engendrado por el catolicismo romano a través de siglos. Eso hace que su comprensión esté viciada y sea defectuosa. Argumentan también que ahora Israel son las ramas injertadas, es decir, los gentiles. Pero si hemos sido injertados en un olivo desechado, también los gentiles son desechados, lógicamente. Bien. Rabino, ¿y la Torá? ¿Algo de ella es válido? ¿Todo o nada? ¿Qué nos puede decir al respecto? Esta cuestión es la más importante de todas, de una magnitud inimaginable y de una trascendencia vinculada al juicio y a la eternidad. ¿Estoy exagerando? Bueno, voy a explicarme. Primero quiero explicar que la Torá no es ley. Ya sé que la han equiparado al nomos griego, pero Torá es instrucción. Es la forma en que el Eterno quiere que vivamos. Es su instrucción, su enseñanza. La Torá no es salvífica. La Torá no es salvífica. Es decir, no sirve para salvarnos. Que es la gran acusación del cristianismo. En este punto quiero decir que el cristianismo siempre está juzgándolo todo sin tener mucha idea de lo que dice. El legalismo era una doctrina, y lo es, del rabinismo. No es de los seguidores del Masías. No creemos ni enseñamos que la Torá salve, o que el cumplimiento de los mandamientos salven a nadie. Pero si amas al Eterno, si de verdad le amas, debes guardar sus mandamientos. Ya sé que se ha hecho una doctrina con argumentación pagana. No estamos en la ley, sino en la gracia. Y esto sacado del contexto, claro. Pero veamos qué es lo que creía Yohanan, llamado el apóstol Juan. Si leemos la primera carta de Juan 2, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Bueno, pues según Yohanan, según Juan, hay mucho mentiroso que afirma que conoce a Dios sin guardar sus mandamientos. Un poco más adelante, en este mismo documento nos encontramos, en el capítulo 5, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos al Hijo de Elohim, cuando amamos a Elohim, y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor al Eterno tiene como base demostrativa que guardemos sus mandamientos. Además argumenta en contra de aquellos que hablan del famoso yugo de la ley, que es el legalismo. Pero quizás Juan no se enteró muy bien de las enseñanzas del Mesías. Leamos lo recogido en Mateo, sobre la enseñanza de Yeshua referente a la Torá. Está en Mateo 5,
17 al 19. No penséis que he venido para derogar la ley o los profetas. No he venido para derogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot ni un trazo pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La doctrina oficial del cristianismo es que Él vino a cumplir. Si eso es así, el verso 19 no tiene sentido. Y en cambio es tajante. El resto del sermón, llamado de la montaña, mantiene esa idea, la de un cumplimiento de la Torá más completo y de calidad, por así decirlo, por cada uno de nosotros. Quizás algún oyente siga sin reconocer lo que estoy argumentando, siga pensando que la Torá es antagónica con la llamada gracia. Bueno, en hebreo no sería gracia, porque gracia es una palabra que nos ha dejado la Iglesia Católica del latín. Y la enseñanza que se encierra detrás de esta palabra es paganismo, es puro paganismo helénico. La palabra hebrea es rahem, misericordia. No somos salvos por gracia, somos salvos por la misericordia del Eterno. Quería hacer 3 preguntas. ¿Quién nos dio la Torá? ¿Y quién nos dio la gracia o la rahem, de dónde sale? El mismo Adonai. ¿Cómo pues son antagónicas? Esto no es todo. Hay una porción, hay un texto demoledor. Tan demoledor que se ha falsificado. Sí, se ha falsificado. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero cualquiera puede investigarlo. Está en Mateo 7:23. En él se recoge una declaración profética y es contundente. Nos habla de lo que ocurrirá en el juicio que realizará el Mesías. Leamos. Dice así Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como vemos, es un texto muy conocido. Lo que no les han dicho a los cristianos es que la sociedad bíblica ha pervertido el mensaje. Me explico. La última palabra de esa cita es maldad. Pues bien, si buscamos en el texto griego, encontramos que la palabra que se ha traducido por maldad es anomía. Repito, anomía se ha traducido por maldad. Anomía en la concordancia Strong viene con la reseña número 458 y dice lo siguiente: ilegalidad, violación de la ley, infringir la ley, transgresión de la ley. La palabra se forma de a, que es una partícula negativa, y de nomos. También expresa la concordancia que procede de la palabra reseñada con el número 459, anomos, que significa no sujeto a la ley judía. Lo pone en la concordancia Strong. Con lo que podemos afirmar categóricamente que Yeshua dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí,
apartaos de mí, habéis quebrantado la Torá. Esto debería producir pánico en millones de personas. Esta es la razón de que estemos dando este mensaje, para que lo escuchen miles o millones de personas. No es un mensaje mío, es del mismo Mesías. Eso es lo que hace que este mensaje sea incontestable. Hay otros textos donde aparece la misma palabra y que también ha sido mal traducida. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La traducción literal dice: y por haber aumentado la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. La palabra es la misma, anomía. Por último, y para que veamos la prueba de esto que acabamos de afirmar, leamos en Apocalipsis, en el 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Paciencia en griego es hupomoné, en la Reina Valera. Se traduce como constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Por tanto, nos habla de que los santos deben perseverar en guardar los mandamientos y en la fe de Yeshua, las dos cosas. La sociedad bíblica, los pastores, los maestros, todos han sido parte de esta manipulación. Quizás se argumente de que no lo sabían. Bueno, bien, ya lo saben. ¿Y ahora qué? ¿Seguirán enseñando que no hay que guardar la Torá? ¿Que no hay que obedecer los mandamientos del Eterno? Ojalá hubieran creído a Saulo de Tarso cuando dijo que la ley es santa y el mandamiento justo y bueno. Y es que no se trata de creer en el Mesías, sino de creerle a él, al Mesías. ¿Creeremos a Yeshua o las doctrinas humanas que llevan a millones de personas sinceras y temerosas al juicio del Eterno? Muchas gracias, Rabino, por toda esta valiosa información que nos da sobre este tema. La verdad es que cuando nos movemos en el mundo evangélico y comenzamos a buscar las mal llamadas raíces hebreas, muchos de los pastores y líderes se preocupan y nos advierten que tenemos que tener mucho cuidado con los judaizantes, como que si fuese el monstruo de la cabeza negra que nos puede hacer perder de los verdaderos caminos. Y resulta que no se dan cuenta de que Jesús era judío, que Jesús celebraba las fiestas, que Jesús guardaba el Shabbat, que los discípulos de Jesús también eran judíos, ¿no? Y la verdad es que los que aún siguen con la idea de que la Torá ha sido descatalogada, que ya no hay que guardar los mandamientos, yo según mi opinión, está muy lejos de ser realmente verdaderos discípulos del Mesías. Sea nuestra oración, Rabino, que el Eterno permita que la luz de la Torá también llegue a ellos, ¿no? Para que sean alumbrados sus ojos. Pues nada, Rabino, muchísimas gracias. En verdad que estoy encantada nuevamente de retomar las charlas con usted. Y pues nada, será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y Shalom. Hasta luego. Salón, salón, un abrazo cordial para todos. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas. Salón.